Buen día, mi nombre es María Alejandra Aldana Ospina, estudiante de primer semestre en la carrera de Ingeniería Civil, y el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un avión está volando dentro de la vista del Waterway Arch en St. Louis, Missouri, a una altura de 35.000 pies. Al piloto le gustaría estimar su distancia desde el Waterway Arch. Encuentra que el ángulo de presión respecto al punto sobre el suelo debajo del arco es de 22 grados. Nos pide resolver las siguientes incógnitas. ¿Cuál es la distancia entre el plano y el arco? Y B, ¿cuál es la distancia entre un punto sobre el suelo directamente abajo del avión y el arco? Lo primero que haremos para poder abordar este problema será una gráfica. Trazamos una línea horizontal que va desde el avión hasta la vista de la ciudad y otra línea de visión y nos formaría así un triángulo rectángulo con un ángulo de 22 grados. Posteriormente lo que haremos será una conversión de 35.000 pies a metros. Esto da como resultado 10.670 metros. Trazaremos una línea del avión al suelo y ahí colocaremos este dato. Para poder empezar a resolver las dos preguntas de este ejercicio, tenemos que tener muy presentes que el cateto opuesto será la altura del avión y la distancia entre el avión y la ciudad será la hipotenusa respecto al ángulo de referencia de 22 grados. Para poder empezar a solucionar la primera pregunta, que es cuál es la distancia entre el avión y el arco, buscamos una función que relacione el dato conocido. El dato conocido es el cateto opuesto, es decir, 10.670 metros, con la incógnita que en este caso sería la hipotenusa. La función que tenemos es seno. Recordemos que el seno se define como el cateto opuesto por la hipotenusa. Sustituyendo los datos nos quedaría como seno de 22 sería igual a 10.670 sobre la hipotenusa. Es decir que lo que vamos a despejar sería el valor de h. Esto nos quedaría como h es igual a 10.670 sobre seno de 22. El resultado de esta operación nos daría 28.483.21 metros. Esta sería la respuesta a la pregunta A, que es ¿cuál es la distancia entre el avión y el arco? Ahora vamos con la segunda pregunta. Para la distancia entre un punto en el suelo directamente bajo el avión y la ciudad, lo que nos están pidiendo básicamente es el cateto adyacente. Esto lo determinamos gracias a la gráfica que hicimos al plantear este problema. Entonces buscamos una función que se relacione con el dato conocido, es decir, con el cateto opuesto, y la función que encontramos es tangente. Recordemos que la fórmula de tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sustituyendo esto nos da como resultado tangente de 22 es igual a 10.670 sobre cateto adyacente. Lo que tenemos que hacer es despejar cateto adyacente. Empecemos quitando los denominadores. Entonces, este cateto adyacente que está dividiendo nos pasaría a multiplicar y el despeje nos quedaría de la siguiente forma. Cateto adyacente por la tangente de 22 nos da igual a 10.670. Volvemos a hacer un despeje y nos quedaría como cateto adyacente es igual a 10.670 por la tangente de 22. Al solucionar esto nos da 26.406.17 metros y esa sería la respuesta del punto B. Para nuestro segundo ejercicio tenemos que para medir la altura de la cubierta de nubes en un aeropuerto, un trabajador dirige un reflector hacia arriba en un ángulo de 75 grados desde la horizontal. Un observador a 600 metros mide el ángulo de elevación hasta el punto de luz y encuentra que es de 45 grados. Determine la altura de h de la cubierta de las nubes y nos muestran una gráfica con dos triángulos. Al analizar la gráfica nos damos cuenta que la base de ambos triángulos
miden 600 metros. Entonces lo que vamos a hacer es una resta entre 600 metros menos x. ¿Por qué menos x? Porque como nos damos cuenta, se parten y el pedacito de 75 grados lo vamos a llamar x. Tenemos que expresar los dos triángulos en variables x y h. En cada triángulo se debe buscar una función trigonométrica que la relacione. Para el caso del triángulo 1 buscamos una función que relacione 600 menos x, que sería cateto adyacente, con h, que sería cateto opuesto, y nuevamente la función que vamos a utilizar es tangente. Recordemos que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejamos y nos quedaría como tangente de 45 es igual a h sobre 600 menos x. Lo que tendríamos que hacer acá es despejar h. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que tangente de 45 es igual a 1. Entonces nos quedaría como 1 es igual a h sobre 600 menos x. Despejando esto nos daría como 600 menos x es igual a h. Aquí lo que tenemos que hacer es hallar x. Para esto despejamos y nos quedaría igual a x es igual a 600 menos h. Guardamos esa ecuación. Para el triángulo número 2 buscamos una función que relacione x como cateto adyacente y h como cateto opuesto. Esta función es tangente. Hacemos el mismo procedimiento que en ejercicios anteriores hemos visto y nos daría como resultado x es igual a h sobre tangente de 75. Ahora, para solucionar estos dos, tenemos que, ya teniendo estas dos ecuaciones de los ejercicios anteriores, el método que vamos a utilizar es el método de igualación. Para igualar x nos quedaría como resultado es que 600 menos h es igual a h por la tangente de 75. En este punto lo que estamos haciendo es despejando un poco, porque es mucho más fácil resolver una ecuación cuando no tienen denominadores. Y lo que estamos haciendo es facilitando el trabajo. Sustituimos h y nos quedaría como 600 por la tangente de 75 es igual a 2239.23 y la tangente de 75 sería 3732h. Continuamos con la ecuación de una incógnita. Ahora agrupamos de un lado todos los términos que contengan h. Esto sería que vamos a pasar el 3732, como está restando, va a pasar a sumar y nos quedaría como 2239,23 es igual a h más 3732h. Como está la h, hagan de cuenta como si tuviéramos una x más 3, pues nos quedaría como 4x. Entonces vamos a sumarle un 1, entonces nos quedaría de la siguiente forma: 2239.23 es igual a 4732h. Entonces, para finalizar el ejercicio, despejamos h y bajamos los términos. Serían 2239.23 dividido 4732. La solución a esta ecuación nos quedaría 473.20 metros.